¿Sabías que cada minuto, el equivalente a un camión de basura lleno de plástico es vertido en nuestros océanos, contaminando ecosistemas enteros y amenazando la vida marina de formas que apenas comenzamos a comprender? Esta impactante realidad, que se traduce en más de 8 millones de toneladas métricas de plástico al año, nos obliga a mirar de frente el desafío de cómo manejamos este material omnipresente en nuestra vida diaria. El plástico, un invento que revolucionó la industria y nuestra comodidad, se ha convertido también en uno de los problemas ambientales más apremiantes de nuestro tiempo. Pero, ¿existe una verdadera transformación para todo ese plástico? ¿Es el reciclaje una solución real o simplemente una promesa vacía? La ciencia nos ofrece respuestas y un camino hacia un futuro donde el plástico, en lugar de ser un residuo perpetuo, puede tener múltiples vidas. Para entender la profunda ciencia detrás de la transformación del plástico, primero debemos reconocer qué es exactamente el plástico. Se trata de polímeros sintéticos, cadenas molecularmente largas formadas por unidades repetitivas llamadas monómeros. Existen muchísimos tipos de plásticos, cada uno con propiedades únicas que los hacen ideales para propósitos específicos. Por ejemplo, el polietileno tereftalato, comúnmente conocido como PET, es transparente, ligero y resistente, lo que lo hace perfecto para botellas de bebidas, como las de agua mineral o gaseosas. El polietileno de alta densidad, o HDPE, es más opaco y rígido, ideal para envases de leche, detergentes y productos de limpieza. El polivinilo de cloruro, el PVC, es duradero y versátil, usado en tuberías de agua, marcos de ventanas y juguetes. El polietileno de baja densidad, el LDPE, es flexible y se encuentra en bolsas de supermercado y envoltorios. El polipropieno, el PP, es resistente al calor y se utiliza en envases de yogur, tapas de botellas y componentes automotrices. Finalmente, el poliestireno, el PS, es ligero y espumoso, ideal para vasos desechables o envases de alimentos. Esta diversidad es una de las grandes ventajas del plástico, pero también el origen de uno de los mayores desafíos para su reciclaje. La razón por la que debemos reciclar es tan fundamental como urgente. Al recuperar estos materiales, reducimos significativamente la necesidad de extraer y procesar nuevas materias primas, la mayoría derivadas del petróleo y el gas natural. Esto no solo conserva nuestros recursos naturales finitos, sino que también disminuye la energía requerida para producir nuevos productos. Fabricar plástico a partir de material reciclado puede ahorrar entre el 50 y el 80% de la energía necesaria en comparación con la producción a partir de materias primas vírgenes. Pensemos, por ejemplo, en la energía que se gasta en la perforación de pozos petroleros, el transporte del crudo y su refinación en complejas plantas petroquímicas. Cada tonelada métrica de plástico reciclado evita la emisión de aproximadamente 1.500 kilogramos de dióxido de carbono a la atmósfera, una contribución directa a la lucha contra el cambio climático. Además, se reduce la cantidad de residuos que terminan en vertederos, que tardan cientos de años en degradarse, y se evita su fuga a ecosistemas naturales como ríos y océanos donde causan estragos en la vida silvestre. El viaje de una botella de plástico reciclable, desde tu hogar hasta convertirse en un nuevo producto, es un proceso fascinante que combina la participación ciudadana con la alta tecnología industrial. Todo comienza con la recolección. En muchos países, los sistemas de recolección diferenciada son la primera línea de acción. En lugares como Japón o Alemania, la segregación es minuciosa, con contenedores específicos para cada tipo de plástico, lo que facilita enormemente las etapas posteriores. En América Latina, la recolección puede ser más diversa, desde camiones municipales que recogen el material separado en la fuente hasta la labor invaluable de los recicladores de base, que clasifican los materiales directamente de los residuos mezclados en las calles o los vertederos. Un ejemplo claro de esta última es el trabajo de miles de recicladores en Bogotá, Colombia, quienes, con sus triciclos, recolectan diariamente toneladas métricas de materiales reciclables, incluyendo plásticos, que luego venden a centros de acopio. Su labor no solo provee un sustento, sino que también es una pieza fundamental en la cadena de reciclaje. Una vez recolectado, el plástico llega a una planta de clasificación. Aquí es donde la ciencia y la tecnología verdaderamente entran en juego para desentrañar la complejidad de la diversidad plástica. La clasificación es la etapa más crítica, pues la pureza del material es esencial para obtener productos reciclados de alta calidad. Primero, una banda transportadora lleva los plásticos a través de una preselección manual,
donde operadores humanos retiran contaminantes grandes o materiales no plásticos, como papel, cartón o metales. Luego, el material avanza a sistemas automatizados. Uno de los más impresionantes es el separador óptico, que utiliza tecnología de espectroscopía de infrarrojo cercano, o NIR por sus siglas en inglés. Un escáner NIR emite luz sobre los plásticos. Cada tipo de polímero absorbe y refleja la luz de manera única, creando una huella digital espectral. Sensores de alta velocidad leen estas huellas y dirigen chorros de aire comprimido para expulsar los plásticos identificados hacia sus respectivos contenedores. Por ejemplo, una máquina puede identificar una botella de PET y un envase de HDPE en la misma línea y separarlos con una precisión asombrosa en fracciones de segundo. Además de la tecnología NIR, se emplean otras técnicas de separación. Los separadores de corrientes de Foucault son eficaces para eliminar metales no ferrosos, como el aluminio de las latas, que a menudo se mezclan con los plásticos. Los separadores balísticos diferencian los objetos por su forma y densidad, empujando los objetos planos en una dirección y los voluminosos o tridimensionales en otra. También existen tanques de flotación-hundimiento, donde los plásticos se sumergen en agua. Aquellos con menor densidad que el agua, como el PP y el PE, flotan, mientras que los más densos, como el PET y el PVC, se hunden. Este método es especialmente útil para separar el PET de las tapas de PP o las etiquetas de P, que a menudo permanecen adheridas a las botellas. Imagina una piscina gigante donde millones de pequeños fragmentos de plástico danzan, y solo aquellos de cierta naturaleza suben a la superficie mientras otros descienden. La combinación de todas estas tecnologías permite obtener flujos de plástico casi puros, preparados para su siguiente vida. El proceso de transformación principal para la mayoría de los plásticos reciclados es el reciclaje mecánico. Una vez clasificados y separados por tipo, los plásticos se someten a un riguroso proceso de limpieza. Los materiales se lavan en grandes tanques con agua caliente y detergentes para eliminar cualquier resto de alimentos, etiquetas, adhesivos o suciedad. Esta etapa es vital, ya que los contaminantes pueden degradar la calidad del producto final. Después del lavado, los plásticos se secan minuciosamente para evitar problemas en las etapas posteriores. Un alto contenido de humedad puede causar defectos en el material durante el proceso de fusión. El siguiente paso es la trituración. Grandes máquinas equipadas con cuchillas potentes, similares a las de una moledora industrial, reducen los objetos plásticos a pequeños trozos o escamas del tamaño de un copo de maíz o de arroz, facilitando su manejo y procesamiento uniforme. Por ejemplo, las botellas de PET se transforman en pequeñas escamas transparentes listas para su siguiente fase. Una vez que tenemos las escamas limpias y secas, comienza la fase de extrusión. Las escamas de plástico se introducen en una extrusora, una máquina que se asemeja a un gigantesco molinillo de carne. Dentro de la extrusora, un tornillo giratorio las empuja a través de un cañón calentado a temperaturas específicas para cada tipo de polímero. Por ejemplo, el PET se funde a temperaturas alrededor de los 250 grados Celsius, mientras que el HDPE lo hace a unos 180 grados Celsius. El calor y la presión hacen que el plástico se funda y se convierta en un material viscoso y homogéneo, similar a una pasta espesa. Esta pasta fundida es luego forzada a través de una matriz con pequeños orificios, formando hebras continuas que se asemejan a espaguetis de plástico. Estas hebras se enfrían rápidamente, a menudo pasándolas por un baño de agua, y luego se cortan en pequeños gránulos o pellets uniformes. Estos pellets, que miden apenas unos pocos milímetros, son la materia prima reciclada que las fábricas de todo el mundo utilizarán para fabricar nuevos productos. Los pellets reciclados son increíblemente versátiles y se utilizan en una asombrosa variedad de productos que vemos a diario. Los pellets de PET reciclado, por ejemplo, pueden transformarse nuevamente en botellas para bebidas, un proceso conocido como botella a botella. Compañías como Coca-Cola y PepsiCo han invertido fuertemente en esta tecnología, incorporando hasta un 50% o más de PET reciclado en sus nuevas botellas, lo que reduce su huella de carbono significativamente. Otro uso importante del PET reciclado es la producción de fibras textiles.
Estas fibras se utilizan para fabricar ropa, alfombras e incluso el relleno de almohadas y edredones. Piensa en esa chaqueta de vellón polar que usas en invierno. Es muy probable que esté hecha con botellas de PET recicladas. Marcas como Patagonia han sido pioneras en el uso de fibras de PET reciclado en sus productos durante décadas, demostrando la durabilidad y calidad de estos materiales. Por otro lado, los pellets de HDPE reciclado se convierten en botellas de detergente, envases de aceite de motor y hasta tuberías para sistemas de riego o drenaje. El LDPE reciclado se transforma en bolsas de basura, películas agrícolas y material de embalaje. El PP reciclado es usado en la fabricación de cubetas, macetas de jardín, mobiliario exterior y componentes automotrices como los parachoques o las bandejas del maletero. El PS reciclado, aunque menos común, puede encontrar una segunda vida en perchas de ropa o aislamiento. La lista de aplicaciones es vasta y sigue creciendo a medida que la tecnología de reciclaje avanza. La belleza de esto radica en ver cómo un objeto que alguna vez consideramos basura puede renacer con un propósito completamente nuevo y útil, cerrando el ciclo de vida del material y reduciendo el impacto ambiental. Sin embargo, el reciclaje mecánico tiene sus limitaciones. Cada vez que el plástico se funde y se procesa, las cadenas de polímeros pueden acortarse o degradarse ligeramente. Esto significa que las propiedades mecánicas del plástico, como su resistencia o su elasticidad, pueden disminuir con cada ciclo. A menudo, el material reciclado no puede ser utilizado para aplicaciones que requieren propiedades vírgenes exactas, lo que se conoce como downcycling o subreciclaje. Por ejemplo, una botella de PET puede no poder ser reciclada indefinidamente en una botella de la misma calidad. Eventualmente, su material podría ser utilizado para una fibra textil o un objeto de menor valor y con menos requisitos de pureza. Además, el reciclaje mecánico es muy sensible a la contaminación. Pequeñas cantidades de otros tipos de plásticos o residuos orgánicos pueden comprometer la calidad del lote entero, haciendo que sea inviable su procesamiento. Esto resalta la importancia de la clasificación y limpieza rigurosas. Para superar estas limitaciones y desbloquear el potencial completo del reciclaje de plásticos, la ciencia ha desarrollado el reciclaje químico. A diferencia del reciclaje mecánico, que se enfoca en la refusión de los polímeros, el reciclaje químico descompone los plásticos a nivel molecular, devolviéndolos a sus monómeros originales o a otros compuestos químicos básicos. Esto permite crear nuevos plásticos que son indistinguibles de los producidos a partir de materias primas vírgenes, lo que se conoce como upcycling o sobrereciclaje. Una de las técnicas más prometedoras es la pirólisis. En este proceso, los plásticos se calientan en ausencia de oxígeno a altas temperaturas entre 300 y 700 grados Celsius. El calor rompe las largas cadenas de polímeros, produciendo una mezcla de gases, aceites líquidos y un residuo sólido de carbono. Los aceites líquidos, conocidos como aceite de pirólisis, pueden ser refinados y utilizados como materia prima para producir nuevos plásticos, combustibles o productos químicos. Otra forma de reciclaje químico es la gasificación. Aquí, los plásticos se exponen a temperaturas extremadamente altas, a menudo superiores a los 1000 grados Celsius, y a una cantidad controlada de oxígeno o vapor. Este proceso produce un gas de síntesis, o syngas, compuesto principalmente por monóxido de carbono e hidrógeno. El syngas es una materia prima versátil que puede utilizarse para generar electricidad, producir combustibles líquidos o, lo que es más emocionante, sintetizar nuevos productos químicos y plásticos, cerrando verdaderamente el bucle del material. La quimiólisis o despolimerización es una técnica más específica que es especialmente eficaz para plásticos como el PET o el poliestireno. Este proceso utiliza reactivos químicos como el metanol o el etilenglicol en el caso del PET para romper selectivamente los enlaces de los polímeros y regenerar los monómeros puros. Por ejemplo, en el caso del PET se obtienen nuevamente el ácido tereftálico y el etilenglicol, que son los bloques de construcción originales del plástico. Un caso de éxito notable en despolimerización es el de la empresa francesa Carbios, que ha desarrollado una tecnología revolucionaria utilizando enzimas.
Han descubierto y optimizado una enzima, la petasa, capaz de descomponer el PET en sus monómeros constituyentes de manera muy eficiente a temperaturas moderadas. Esta biotecnología es capaz de procesar plásticos complejos, incluso aquellos con mezclas de colores o múltiples capas, y producir monómeros de pureza virgen. Esto significa que una botella de PET puede ser reciclada infinitas veces sin pérdida de calidad, un avance que podría cambiar fundamentalmente la economía del reciclaje de este material. Imagina una fábrica donde microorganismos especializados devoran plásticos viejos y los transforman en los ladrillos moleculares con los que se construyen nuevos productos, un ciclo verdaderamente circular. Las ventajas del reciclaje químico son inmensas. Permite reciclar plásticos contaminados o mezclados que no pueden ser procesados mecánicamente, ampliando drásticamente la cantidad de residuos plásticos que pueden ser valorizados. Además, produce materiales de calidad virgen, lo que elimina la preocupación por la degradación del material con cada ciclo. Esto es crucial para industrias que requieren alta pureza y rendimiento, como la alimentaria o la automotriz. Sin embargo, el reciclaje químico también enfrenta desafíos importantes. Requiere grandes inversiones en infraestructura y tecnología, lo que lo hace más costoso que el reciclaje mecánico en la actualidad. Los procesos son a menudo energéticamente intensivos, aunque la investigación busca soluciones más eficientes. La escalabilidad es otro factor clave. Se necesitan plantas a gran escala para procesar las enormes cantidades de residuos plásticos que generamos. A pesar de estos obstáculos, el reciclaje químico representa una frontera prometedora en la batalla contra la contaminación por plásticos. El futuro del reciclaje de plásticos se vislumbra con más innovaciones y una mayor integración de tecnologías. La inteligencia artificial y la robótica están mejorando la eficiencia y precisión de la clasificación. Robots equipados con visión artificial pueden identificar y separar plásticos con una velocidad y exactitud que superan la capacidad humana. Además, la ciencia de materiales está explorando el diseño de plásticos que sean inherentemente más fáciles de reciclar. Esto incluye el desarrollo de monomateriales, es decir, envases hechos de un solo tipo de plástico, lo que simplifica enormemente el proceso de clasificación. Se está investigando también en nuevos polímeros que puedan ser despolimerizados con menor energía o que sean incluso biodegradables bajo condiciones específicas. El objetivo final es una verdadera economía circular para los plásticos, donde el material nunca se convierte en residuo, sino que se reutiliza, recicla y valoriza indefinidamente. No podemos hablar de reciclaje sin mencionar el papel fundamental del consumidor. Cada uno de nosotros tiene el poder de influir en la eficiencia del sistema. La correcta segregación de los residuos en nuestros hogares es el primer y más crítico paso. Saber qué va en cada contenedor, si se debe lavar o no el envase, o si las tapas deben separarse de las botellas, puede marcar una diferencia enorme. Un simple enjuague de una botella de leche o de un recipiente de yogur antes de desecharlo puede evitar la contaminación del material y asegurar que sea reciclable. Pensemos en cómo un pequeño gesto diario se convierte en un impacto masivo cuando millones de personas lo replican. Comprender los símbolos de reciclaje, como el triángulo con un número en su interior, es también crucial. El número 1 representa el PET, el 2 el HDPE, el 3 el PVC, el 4 el DLPE, el 5 el PP, el 6 el PS y el 7 otros plásticos, a menudo mezclas o plásticos menos comunes. Estos números nos guían sobre qué tipo de plástico tenemos en nuestras manos. Más allá del reciclaje, la estrategia más efectiva para abordar la crisis del plástico es la reducción de nuestro consumo. Elegir productos con menos empaques plásticos, utilizar bolsas reutilizables, preferir botellas de agua recargables y optar por productos duraderos en lugar de desechables son acciones poderosas. La reutilización es la segunda R de la economía circular y a menudo es incluso más beneficiosa que el reciclaje, ya que evita la necesidad de procesar el material. Un ejemplo práctico es la creciente popularidad de los sistemas de recarga de productos de limpieza o cuidado personal, donde el consumidor lleva su propio envase y lo rellena, evitando la compra de una nueva botella de plástico cada vez. Esta mentalidad de reparar, reutilizar, recargar es la que realmente empuja hacia un modelo más sostenible.
A pesar de los avances y la buena voluntad, el reciclaje de plástico se enfrenta a desafíos persistentes y algunas verdades incómodas. Uno de los mitos más extendidos es que el plástico no se recicla. La realidad es que muchos tipos de plástico sí son reciclables, pero la infraestructura y la demanda del mercado varían significativamente de una región a otra. En algunos lugares, la recolección y el procesamiento son excelentes, mientras que en otros son prácticamente inexistentes. La viabilidad económica del reciclaje es también un factor determinante. Cuando los precios del petróleo son bajos, producir plástico virgen es más barato que reciclarlo, lo que desincentiva la inversión en plantas de reciclaje y la compra de material reciclado. Esto crea una montaña rusa económica para la industria del reciclaje. Otro desafío es la exportación de residuos plásticos. Durante años, muchos países desarrollados enviaron sus residuos plásticos a naciones en desarrollo, particularmente en el sudeste asiático, bajo la premisa de que serían reciclados. Sin embargo, una gran parte de estos envíos eran de materiales de baja calidad o altamente contaminados, que terminaron siendo quemados o vertidos ilegalmente, causando una devastación ambiental aún mayor. Esto ha llevado a una reevaluación de las políticas de residuos a nivel global, con países como China prohibiendo la importación de muchos tipos de residuos plásticos, forzando a los países generadores a manejar sus propios residuos. La solución no es exportar el problema, sino construir una economía circular robusta y local. A pesar de estos obstáculos, la historia del reciclaje de plásticos es una de resiliencia e ingenio humano. Desde el primer centro de reciclaje mecánico de plásticos fundado en la década de 1970 hasta las innovadoras plantas de despolimerización de hoy, hemos recorrido un largo camino. Compañías globales y startups están invirtiendo miles de millones de dólares en nuevas tecnologías y cadenas de suministro. Iniciativas como The New Plastics Economy Global Commitment, liderada por la Fundación Ellen MacArthur, agrupa a gobiernos, empresas y organizaciones no gubernamentales en un esfuerzo conjunto para rediseñar la economía del plástico. El objetivo es que todos los envases plásticos sean reutilizables, reciclables o compostables. Esto no es solo una visión, es un plan con objetivos específicos y plazos definidos, mostrando un compromiso global sin precedentes. Cada botella de PET que se recicla y se convierte en una fibra para una camiseta, cada envase de HDPE que renace como una tubería duradera, es un testimonio de la capacidad de la ciencia y la colaboración para transformar lo que una vez fue un residuo en un recurso valioso. La transformación del plástico es un proceso complejo, multidisciplinario y en constante evolución, que va desde la química más fundamental hasta la ingeniería de procesos, pasando por la logística y la educación ciudadana. Es un recordatorio palpable de que nuestras acciones individuales, multiplicadas por millones, tienen el poder de cambiar el rumbo de nuestro planeta. La ciencia detrás de la transformación real del plástico es un campo vibrante y en constante evolución. Nos muestra que el reciclaje no es una quimera, sino una parte esencial de la solución a la crisis de los residuos plásticos. Pero no puede hacerlo solo. La reducción y la reutilización son pilares igualmente importantes. La responsabilidad recae en todos nosotros, desde los ingenieros que diseñan los nuevos materiales y las máquinas, hasta las empresas que los fabrican, los gobiernos que establecen las políticas y, por supuesto, cada uno de nosotros en nuestros hogares. Es un trabajo en equipo global y cada pequeña acción cuenta. Si esta profunda inmersión en la ciencia y la realidad del reciclaje del plástico ha abierto tus ojos a las posibilidades y los desafíos, te invitamos a ser parte de esta comunidad. Dale un me gusta a este video si valoras el conocimiento y la información detallada. Deja un comentario con tus preguntas o las acciones que tomas en tu día a día para reducir tu huella plástica. Queremos escuchar tus ideas. Y por supuesto, suscríbete al canal Explorando y activa la campana para no perderte nuestras próximas aventuras científicas. Cada acción que tomas aquí nos ayuda a seguir explorando los misterios de nuestro mundo y a compartir contigo el conocimiento que realmente importa.